Te escucho. Profe, Mm, yo tengo una pregunta sobre membrana, sobre los me- transportes de membrana. bueno, vamos a ver con transporte de membrana. ¿Cuál es la Los, duda? los pasivos los entendí bien. Mm, Después por ahí me falta el que es por bomba, ese de sodio-potasio. bien, vamos a ¿Es hacer un... específicamente de sodio-potasio o es por Sí, bombas? se Ah, llama transportes por sodio-potasio. bombas y el ejemplo que nosotros utilizamos es el de la bomba sodio-potasio para realizar preguntas, ¿no? Pero son bombas de cationes, generalmente. Claro, y después nosotros tenemos que saber cuáles son los compuestos, o sea, las moléculas que pasan o los iones que pasan por cada uno de los transportes. Mira, en principio sí, a ver, supongamos, ustedes tienen que entender la lógica de lo que es el transporte a lo largo de la membrana. Por O sea, ejemplo, en el examen van a haber ejemplos. exactamente, Por recuerden, dónde pasa tal cosa. exactamente. Ah, ok. Por ejemplo, si yo les digo un canal que es sensible al voltaje, vamos a ver, voy a ver dónde tengo acá, organización celular, unidad 4, biomembranas. Acá, bien. Voy a compartir pantalla. Después lo de Sí. em, por difusión facilitada, que es por canales regulados por voltaje y regulados por ligandos. ¿Eso es importante? Difusión facilitada. Vamos a organizar un poquito ahora esto que estás diciendo vos, Martu, Sí. y vamos a organizar un poco esto que preguntás vos, Martu, como para ya pegar un repaso general de lo que es transporte Mm, a lo largo de la membrana. ¿Ok? dale, genial. Acá. Bien. ¿Todos ven lo que veo yo? Nosotros tenemos dos tipos de transporte. Escúchenme con atención. Yo esto lo tengo así a modo de filmina, si se quiere, pero en realidad no deja de ser el apunte que yo facilité, sobre todo a la gente de la tarde, que están conmigo, que viene de un texto que se hizo en la cátedra de biología 08 hace muchísimo tiempo, antes de que esté Juan, que se llama Biología para el tercer milenio. La realidad es que es un material, esto que les estoy mostrando, chicos, no es un resumen, ¿eh? O sea, es un material eh, es un material legítimo, escrito por autores de la cátedra en su momento, y que sirve mucho para estudiar. Yo se los puedo pasar. Primero porque el libro ya no se edita más, y está en formato de fichas de cátedra, de unidades. Así que yo tengo un drive, en todo caso, después los voy a poner en el grupo que tienen con Iván, que se va a llamar Apuntes, por así decirlo, pero sepan que también es un material el cual pueden estudiar. También una cosa que quiero aclarar respecto de este material. No es, no es tan específico como el material que tienen de biología celular para estudiar. Si están muy jugados, si están muy jugadas, pueden estudiar de acá, a ver cómo les va. Pueden, porque repito, no, pero bueno, es mejor que el libro de Curtis, ¿será? El Curtis es un libro, o sea, el Curtis es un libro académico, va de corte preuniversitario. A ver dónde está. Curtis también sirve para ver varios temas. Justo membranas que hacen el Curtis, no, el Curtis es este libro. La belleza, es enorme. Que es otro libro. Pero bueno, vamos con todo el tema de lo que es transporte. Mecanismo de transporte a través de la membrana. Tenemos aquellos que son pasivos, ¿no? Que no requieren gasto de energía. Cuando me refiero a que no requieren gasto de energía, es que no requiere que la célula aporte su propia energía. Es decir, no requiere que la célula aporte moléculas de ATP para poder realizar ese transporte. Son pasivos. ¿Qué significa? Que funcionan por difusión simple, ósmosis, difusión facilitada y artificiales. Generalmente artificiales, no nos vamos a meter tanto con esto, pero sí me importa que sepan estos tres. Difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. ¿Mm? Bien. Cuando hablamos de difusión simple, hablamos de difusión simple a través de toda la membrana. ¿Qué significa? Que es algo que pueda atravesar la membrana incluso en su punto más estructural o más básico, que es la bicapa lipídica.
La difusión simple se trata de moléculas pequeñas, que, escuchen bien lo que digo, se trata de moléculas pequeñas que pueden atravesar la bicapa lipídica. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, la molécula de dióxido de carbono. Si ustedes, que ya vieron, los de la tarde ya lo sé, imagino que los de la mañana también, ustedes que ya vieron transformaciones energéticas, transformaciones por metabolismo, como el caso de la fotosíntesis y el caso de la fotosíntesis y de la respiración celular, ustedes recuerdan que en el caso de la fotosíntesis, el oxígeno ingresa a la célula y llega a ingresar hasta la mitocondria atravesando las membranas de cada una de ellas por difusión simple, ¿no? Y luego el dióxido de carbono que se genera, que se fue generando a lo largo de la oxidación del pirúvico y el ciclo de Krebs, eso se termina expulsando también por difusión simple. En el caso particular de los cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis, las moléculas de dióxido de carbono requeridas para sintetizar la glucosa, en el ciclo de Calvin, ingresan por difusión simple. Y yo para saber cómo ingresan, por qué tipo de transporte ingresan, tengo que saber cuál es la molécula. O sea, yo sé que el dióxido de carbono sí o sí pasa Por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno, como son moléculas pequeñas, el dióxido de carbono, el, qué sé yo, el y por nitrógeno. osmosis, ¿cuál sé cuál pasa? El ósmosis, ojo, recuerda una cosa, ósmosis es el pasaje de agua. Claro. Vamos. El pasaje de agua también se realiza, en principio, por ósmosis. Si es pasaje de agua por ósmosis, escuchen con atención, que es esto de acá. Vamos a aumentar acá. Esto que es ósmosis es el pasaje de agua de un lado al otro de la membrana que tiene como fin no solamente equilibrar concentraciones, sino también equilibrar la presión del agua a cada lado de la membrana. ¿Qué significa esto? No es meramente una cuestión de cantidad de agua, es una cuestión de concentraciones y también de la presión que ejerce el agua de un lado y del otro de la membrana. Bueno, bien. Perdón, me distraje. Bueno, la cuestión es esa. Y por difusión facilitada, fíjense, la difusión facilitada ya implica la presencia. Vamos a ver si encontramos una imagen para hacer esto un poco más gráfico. Miren esto de acá. Vamos a repasar. Difusión simple. Los ejemplos que vemos acá, que dice el texto, por ejemplo, es el caso del oxígeno y del dióxido de carbono. Moléculas pequeñas hidrófobas, ¿no? Por ejemplo, como puede ser el caso también de la molécula de nitrógeno, ¿no? Que son moléculas no polares, ¿no? Que siempre están como en forma de burbujitas, si se quiere. O sea, por ejemplo, yo acá tengo una botella de agua, ¿no? Y yo la sacudo, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a formar burbujitas todo el tiempo, ¿no? El oxígeno, la molécula de oxígeno, no es soluble en agua. Por eso, y el dióxido de carbono tampoco. Por eso, ¿qué hace todo el tiempo? Profe, ¿ningún gas es soluble en agua? ¿Qué? ¿Ningún gas es soluble en agua? Depende, puede ser por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, si yo tengo alcohol en estado gaseoso, si bajo la temperatura, o sea, si entra en una cámara con agua y baja la temperatura, sí, se puede llegar a disolver en agua. Pero también depende de la temperatura. No es una cuestión de que estén en contacto gaseoso, sino también tiene que ver con la estructura de la molécula, ¿no? Ustedes retengan, en la medida posible, oxígeno y dióxido de carbono. Por ejemplo, una molécula de etanol en estado gaseoso, medio raro, pero puede ser a mucha temperatura, sí, es soluble en agua. Es soluble en agua. El tema es que la temperatura de esa molécula se tiene que equilibrar con el agua para entrar dentro del mismo sistema. Bien. Dentro de la misma fase, en realidad. Fíjense esto. El oxígeno
y el dióxido de carbono, que son chiquitos, puede ser también la molécula de nitrógeno, puede ser, qué sé yo, una molécula de carbono, una molécula de C2, si se quiere, o el monóxido de carbono también. No, el monóxido de carbono, no sé, ya es una molécula más polar. Este tipo de moléculas, retengan oxígeno y dióxido de carbono, son moléculas pequeñas, que son hidrófobas, también no polares, atraviesan la bicapa lipídica, es decir, atraviesan, miren esto que está acá, que es una bicapa lipídica que forma parte de una membrana biológica. Imaginemos, por ejemplo, que esto es la membrana de la mitocondria, en la cual requiere oxígeno para realizar lo que es la cadena respiratoria, y hay una determinada cantidad de oxígeno que está, en este caso, por ejemplo, del lado externo de la membrana, y esto es el lado interno. El oxígeno, por difusión simple, a fin también de equiparar concentraciones, va a moverse de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice entonces? Que lo hace a favor del gradiente de concentración. Es decir, ir desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Y lo hacen a través de la bicapa lipídica. Esta lógica de funcionamiento vale tanto para el oxígeno como por ejemplo también para el dióxido de carbono y para moléculas pequeñas no polares o hidrofóbicas. Fíjense qué pasa con la ósmosis, por ejemplo, que esto fue algo que expliqué yo medio rápido en la clase la última vez. Las soluciones, obviamente, no solamente se componen de estas cositas que se quieren estar moviendo de un lado al otro, sino también, por ejemplo, sino también de ese medio acuoso, que es el agua, si se quiere, que es lo que da el medio para que se den todos estos movimientos. El agua es conocido en muchos casos como lo que se llama solvente universal, ese medio en el cual se disuelven partículas, iones, etcétera, ¿no? Yo acá agarro justo una botella de agua porque la tengo al lado del agua tan preciosa que es y que tanto hay que cuidar. Ahí estoy admitiendo gente. El agua también tiene una participación, el agua también tiene que moverse de un lado al otro de las membranas, a fin de que también se puedan equilibrar las concentraciones y se pueda equilibrar la presión, es decir, la fuerza que ejerce el agua sobre la membrana, tanto de un lado como del otro. Recuerden esto. Si una solución, ¿no? Una solución que es una solución bien diluida, una solución, vamos a meternos un poco en el lenguaje químico mínimamente. Voy a llamar solución a toda mezcla homogénea, es decir, que las cosas se pueden mezclar, ¿no? Y formar más o menos como una nueva fase, si se quiere. Si yo esto le echo sal, la sal lo que va a hacer que, si le echo una cantidad determinada de sal, se va a disolver en agua. Y no voy a tener una botella de agua, voy a tener una botella de agua salada. Es decir, ya no tengo el mismo sistema acá. Y como el agua salada va a ser igual en todos lados, yo tengo una mezcla homogénea, se llama eso, ¿no? Es una mezcla en la cual yo voy a tratar de entender que tengo un solvente, que es el agua, y un soluto, que sería la sal, por ejemplo, ¿no? En el caso de que es el medio extracelular y el medio intracelular, no solamente hay sal, que es cloruro de sodio, hay sodio, hay potasio, hay magnesio, hay calcio, hay glucosa, hay moléculas pequeñas como el oxígeno y el dióxido de carbono, hay varias cosas. Todas esas cositas que acabo de hablar, espera Juli, ahí te respondo. Todas estas cosas que acabo de nombrar son los solutos y el agua es el solvente, ¿no? Cuando las soluciones, ¿no? Se quiere, la solución que es el medio celular también y el medio intracelular, la solución es tanto el medio intracelular como el medio extracelular, es como todo es una solución, en que hay muchos componentes jugándose.
Y el agua es el medio en que esto ocurre. El agua es el solvente, todas las cositas que acabo de considerar son los solutos. Si la solución está muy diluida, es decir, que hay está poco concentrada, es decir, hay poca cantidad de soluto respecto de la cantidad de solvente, se llama solución hipotónica. Si hay demasiada cantidad de soluto que está muy concentrada respecto de la cantidad de agua, o sea, el solvente, se llaman hipertónicas. ¿Qué va a tratar de hacer el agua? Siempre moverse de las soluciones, o sea, del sector de la membrana del lado de la solución, que es hipotónica hacia la que es hipertónica. ¿Qué significa? A fin de equilibrar concentraciones. Si yo acá tengo mucha agua y pocos solutos, y acá tengo la misma cantidad de agua, quizás, pero tengo más solutos, lo que voy a hacer es incluso mover el agua, cosa que pueda equiparar la concentración. Si yo equiparo concentración, teóricamente también debería estar pudiendo equiparar presión osmótica. Y luego se va a ir moviendo de esa solución hacia esta a fin de que se equiparen las concentraciones en ambos lados de la membrana y la presión sea la misma. Va de vuelta. El agua se mueve desde donde está menos concentrada la solución, es decir, hacia donde está más concentrada. Y los solutos se van a mover desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Hay algo que yo quiero que entiendan. La concentración no es una cuestión de cantidad. La concentración en una solución es una cuestión de relaciones. Es una cuestión de relación de cantidad de soluto por cantidad de solvente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo acá tengo una botella, supongo que esta botella que es una botella de 1 litro, más o menos, ¿no? Si yo a esta botella de 1 litro le tiro 10 gramos de sal, y si yo agarro otra botella, esta botella, que más o menos también tiene 1 litro, y le meto 20 gramos de sal, ¿qué pasa? Esta está más concentrada que esta, ¿no? Porque hay mayor cantidad de sal por litro de agua, por ejemplo. Pero si yo ahora, en esta que tiene 1 litro, sigo teniendo 10 gramos de sal, pero esta que tiene 20 gramos de sal, le agrego 2 litros más, supongo que pues una botella que le puedo cambiar la cantidad, ¿no? Una botella mágica, ¿no? Si acá, repito, tengo 10 gramos de sal por 1 litro, acá tengo 20 gramos de sal por 3 litros. En relación cantidad de sal por litro, esta de acá estaría más concentrada. ¿Tiene menos sal? Sí, pero también tiene menos agua. Y la relación cambia. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir con esto? Es una división, chicos, es una división. Unidades, cantidad de soluto por sobre cantidad de solvente. Eso se llama la de mucha concentración hipertónica. Excelente. Y la otra, si está más diluida, ¿cómo era el nombre? Hipotónica. Está acá en el texto, miren la pantalla, acá están. Hipotónicas, hipertónicas. Miren esto de acá. Paula, justo que estás vos, te voy a preguntar a vos. Si yo en esta botella, que yo tengo 1 litro de agua y 100 gramos de sal, y en esta que tengo, exacto, hiper es mucho, hipo es poco, exactamente, básicamente. Fíjense esto, si yo tengo esta botella de agua, que tiene 10, escuchen bien, 10 gramos de azúcar y 1 litro de agua. 10 gramos de azúcar o de sal, es lo mismo. 10 gramos de sal y 1 litro de agua. Y esto tiene 20 gramos de sal y 3 litros de agua. ¿Cuál está más concentrada, Paula? Ay, perdón, no te escuché la segunda. 1 litro de agua, 10 de azúcar, 20 de azúcar. En la primera, esta de acá, la que estoy moviendo, la transparente, sí. Tengo 10 gramos de sal y 1 litro de agua. Acá tengo 20 gramos de sal y 3 litros de agua. ¿Cuál está más concentrada? La de 1 litro. Muy bien. ¿En cuál hay más agua? En la roja. ¿En dónde hay más sal? En la otra. ¿Cuál es la otra? En la de 1 litro. No.
acá hay más sal. El tema es que la sal está menos concentrada porque también hay más agua que en esta. La relación, recuerden que es una cuestión de relaciones. Acá hay menos agua y hay menos sal. Acá hay más agua y hay más sal que acá. El tema es que la relación gramos de sal por litro de agua no es la misma. ¿Se entiende lo que digo? Acá esa relación es mayor que acá. Eso es importante de entender concentraciones. Sí, Gastón. Entonces, esto de hipo o hiper se da siempre en comparación con algo. Exactamente, ¿sabes por qué? Porque en el medio, el tema es que por litro reparte menos sal. Exactamente, en los 3 litros de agua y los 20 gramos de sal. Excelente, Cintia, muy bien, es así. Profe. Mirá, sí. Perdón que interrumpa, yo no sé cómo levantar la manito que hacen eso. No pasa nada, reinterrumpime. No. Yo entiendo todo eso. Ahora, no sé cómo aplicarlo, no sé cuáles son las soluciones con las que pasa Vamos a el agua. laburar, piensen lo siguiente, vamos a meterlo en el contexto que nos interesa a nosotros, que es el contexto de la célula, y la pregunta de Gastón me viene excelente para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque es una cuestión de comparaciones. Yo para eso tengo que poder comparar, como bien dijo Gastón. ¿Y cómo puedo comparar dos tipos de soluciones que en algún momento van a entrar en relación? Bueno, justamente porque una membrana biológica, por ejemplo, que determina dos medios diferenciados, pero en el cual puede haber transporte entre ellos, son medios acuosos. Es decir, en las dos hay agua de un lado y del otro. Es decir, hay dos soluciones. La membrana me permite pensar esto. La membrana va a juzgar vamos a decirlo así, la membrana va a poder juzgar en algún punto, pero en permeabilidad selectiva, que es una de las capacidades que tiene la membrana, es poder juzgar de dónde hay más agua, dónde hay menos agua, dónde está la solución más concentrada, dónde está menos concentrada. ¿Dónde está más concentrada, por ejemplo, respecto de qué? Concentración de, un ejemplo, concentración de moléculas de oxígeno. Si de un lado, por ejemplo, miren acá, si de un lado tengo mayor concentración de moléculas de oxígeno, porque es un ejemplo, estas bolitas negras, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas de oxígeno van a tender a equiparar concentración hacia ambos lados de la membrana, de forma tal que la solución sea isotónica respecto de las moléculas de oxígeno, por ejemplo. Estas que acá son 3 y acá no hay nada, van a también tender a moverse hacia acá, ¿no? Más o menos esa es la idea. Si ahora no solamente se trata de las moléculas, sino que también se trata del agua, el agua va a moverse también, por ejemplo, de acá, que es donde está menos concentrada, está más diluida, hacia donde está más concentrada, ¿no? ¿A fin de qué? De poder equiparar las concentraciones, ¿no? Bueno. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Y si es a favor del equilibrio, es por difusión simple. Exactamente. No, también vamos a ver casos. Está bien lo que decís, vamos a invertirlo. Si es difusión simple, es para que tienda al equilibrio. Es decir, que hay movimiento a favor del gradiente de concentración. Movimiento a favor del gradiente de concentración de los solutos. Siempre es de los solutos. ¿Qué? Claro, porque siempre es de los solutos. No es que, digamos, va a agregar agua. No, a menos que cambie el medio. El agua se mantendrá, entre comillas, constante. Hay que ver, en la célula pasan muchas cosas. Esto es un modelo, ¿no? La difusión simple es siempre a favor. La difusión simple es siempre a favor del gradiente de concentración, ¿no? De que se puede, del equilibrio, como bien decís vos, ¿no? Esa es la difusión simple de los solutos. La ósmosis es el movimiento del agua, el movimiento del solvente, ¿no? El solvente, para equiparar concentraciones, tiene que ir desde donde está más diluido, es decir, desde donde hay menos concentración a donde hay mayor concentración. Si uno se mueve para equiparar la cantidad y otro se mueve también para equiparar la concentración, llega un punto en que el movimiento del agua y de los solutos confluye más o menos y se llega a este resultado que es la
solución isotónica, ¿no? Donde las concentraciones son iguales hacia ambos lados de la membrana. Bien. Entonces, en la ósmosis lo que se mueve es el solvente. Es el solvente, es el agua. Es el agua, que es nuestro Que solvente. también en realidad va a favor. Exactamente, va a favor del gradiente de concentración. O sea, va a favor, sí, del gradiente de concentración en el sentido de que si yo agarraba acá, ejemplo, miren acá, presten atención. Si yo agarro acá y acá voy a hacer una membrana, yo en total acá tengo 4 litros, porque esta tenía 1 y esta tenía 3. ¿Qué va a pasar? El agua, El agua del rojo va a ir al blanquito. va a ir del transparente al rojo. Ojo, ¿Por qué? ojo, no es porque haya menos agua, es porque acá la concentración, se quiere, acá, perdón, va a ir del rojo al transparente, Claro, porque está más loco. concentrada, exactamente, está más concentrada, la transparente que la roja. Muy bien. Bien. Esto que estamos hablando es difusión simple y agua. Puede ocurrir a través de la bicapa lipídica, ¿eh? Usted me dirá, Mati, ¿cómo carajo pasa el agua por la bicapa lipídica? Sí, en principio, si llega el punto en que están las colas no polares, por presión, ejerciendo presión, ¿no? El agua apenas pasa las colas, perdón, fíjense esto, el agua, que es el solvente, es el medio, cuando pasa las cabezas polares, ¿no? Entra en contacto con esto y por presión automáticamente es lanzada, por presión y también por todas las fuerzas intermoleculares que caen en el medio, sale lanzada para el otro lado. Es como si yo, qué sé yo, agarrara y agregara algo, agregara más agua a una suerte de solución o de sistema donde hay agua y aceite. Va a atravesar el aceite y se va a quedar con el resto del agua, no se quieren ni tocar. Hay excepciones a esta regla, Quienes gusten de la cocina, por ejemplo, cuando se quieren hacer una buena ensalada, armen una vinagreta, por ejemplo. Junten aceite, si tienen de oliva mejor, vinagre y limón, sal y pimienta. Cuando ustedes le entregan energías... Profe, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha más ese micrófono que a vos hablando. Ok, no sabía, yo no escuché a nadie, ¿eh? ¿Alguien escuchó algo? Ok. No, nada tampoco. Ok, bueno. Mati, Sí. yo tengo una pregunta. El tema de cuando el agua pasa, la bicapa lipídica, ¿ya es osmosis? ¿O Sí, sigue eso es siendo ósmosis, sí, estoy hablando de ósmosis todo el tiempo. Cuando me refiero al movimiento del agua, es ósmosis. Lean el la texto. concentración es difusión simple? Sí, difusión simple es el movimiento del soluto. De, por ejemplo, en este caso, que estoy contemplando, el oxígeno. El dióxido de carbono, una molécula de nitrógeno también puede ser. Claro, perfecto, gracias. Profe, No. ¿y un ejemplo de una pregunta de ósmosis? ¿Qué podría ser? Qué sé yo, no sé. No se me ocurre. Yo Vamos entiendo a los conceptos, Vamos a buscar. pero- No, posta, encima tengo que terminar de armar las preguntas hoy para mandárselas a Iván. A ver, acá. A ver si hay una pregunta de ósmosis. Sí, tienen esas. Están buenas esas preguntas, ¿no? Yo hice algunas. Yo se las recomiendo, háganlas. Posta que se las recomiendo, háganlas. Háganme caso. Bien. Acá. No. No hay pregunta de ósmosis. Una pregunta de ósmosis puede ser, por ejemplo, esas preguntas están en el apunte, de biología para el tercer milenio. Están en todos los cositos, tipo desde el 1 al 5. De cada uno de estos Final de cosas, todo. así que es unidad 4, mi recomendación es úsenlas. Usen estas preguntitas. Estudienlas. Úsenlas. Profe, una consulta. Bien, ahí. Esas preguntas, yo soy el turno mañana. Bien. ¿Dónde las podemos? Miren, esto es un apunte que yo les facilité a los chicos del turno tarde, que repito, esto no deja de ser material de biología del CBC, que algunas otras cátedras también usan. Yo en mi libertad de cátedra elijo usarlo, que es muy sencillo, la verdad, es mucho más ameno.
Si quieren, le pregunto a Iván y más tarde les paso el drive a su grupo. Por favor, le podría preguntar, así lo tenemos, me parece. Dale. Lo estoy entendiendo mucho mejor ahora. Excelente. No, también, una cosa también les voy a decir. Si ustedes vienen estudiando y esforzándose, aunque haya cosas que quizás no entren del todo, esto también es por ósmosis, si se quiere. O sea, pero no es por ósmosis, pero es por repitencia todo el tiempo, es presión que se genera, ¿no? ¿Vieron cuando a veces le dicen uno no va a aprender las cosas por ósmosis, pero sí por repitencia? Hay cosas que cuando uno se las repiten va encontrando distintas formas de entender algunos puntos. Bueno, seguimos con transporte por la membrana, si les parece bien. Uy, mis vecinos empiezan a gritar. Bueno. La difusión facilitada, que es también un tipo de transporte pasivo, piensen acá, escuchen, vean con atención. También implica un pasaje a través de la membrana, pero ya mediado por proteínas integrales de la membrana. Integrales de la membrana significa que atraviesan toda la membrana, que le integran a lo largo, perdón, que le integran a lo ancho de la misma, ¿no? Si se quiere. Es esto. Este ejemplo que tenemos acá es lo que se llama proteína canal, ¿no? Son proteínas de tipo canal que generalmente son regulados. ¿Por qué? Son regulados por el voltaje que hay a cada lado de la membrana, es decir, por la presencia de mayor o menor cantidad de cargas, tanto positivas como negativas, tanto a un lado de otro de la membrana. Recuerden que en el medio acuoso, en solución, también se encuentran lo que se llaman electrolitos. Los electrolitos, si yo digo electrolitos, me refiero a los iones, me refiero a los cationes, iones que hay libres en el agua. Un ejemplo típico, en el agua, en la solución, en ese solvente universal que es el medio acuoso, en que está tanto el medio interno como el medio externo de la célula que la membrana divide. Si yo a esto le agrego sal, para quienes sepan, la sal es cloruro de sodio. Un sodio, o sea, un catión sodio por un anión cloruro. Cuando yo le agrego sal al agua, lo que ocurre es que, fíjense, mírenme a mí ahora. Olvídense de la pantalla, miren a Mati. Cloruro de sodio. Están juntitos la sal, el cloruro de sodio. Anión cloruro, catión sodio. Cuando ingresa al agua el cloruro de sodio, el enlace iónico, la unión iónica que hay entre estos dos, se rompe. Se rompe. Y lo que tenemos se llama electrolitos en solución. Los electrolitos, porque son partículas cargadas, es tanto el catión de sodio como el anión del cloro, anión cloruro se llama, ¿no? Que es un cloro suelto cargado, con una carga negativa. Y eso se orienta en el agua. Si ustedes recuerdan la explicación que yo di sobre biomoléculas, van a recordar, previo a esa explicación, cuando hablábamos del tema del agua, que el sodio se orienta hacia las partes del agua, si el sodio que es positivo, se orienta hacia las partes de la molécula de agua que tiende a ser más negativa, mientras que el cloruro se orienta hacia las partes del agua que tienden a ser más positiva porque es un ion cargado. Recuerden, el agua no es una especie cargada, es una molécula que tiene una distribución asimétrica de su nube electrónica. Repasando conceptos de química, ya tendríamos que empezar a incorporar, que es importante. Bien. Cuando esto ocurre, tenemos, por ejemplo, iones en solución. Tenemos electrolitos, se llaman así. Se llaman así porque están en solución. No importa. ¿Qué significa? Que yo puedo acá tener, no solamente, te estoy dando el ejemplo de la sal, no solamente es el caso de que hay cationes de sodio o iones cloruro. También puede haber cationes de sodio, puede haber cationes de magnesio, puede haber cationes de calcio, fundamentalmente en el espacio en las neuronas, ocurre mucho esto. Puede haber cationes de fósforo. Bueno, en realidad el fósforo ya es un grupo de fosfatos que son iones. Puede haber cloruro, etcétera, ¿no? Todo eso, como está cargado, hace lo que se llama un diferencial de membrana, que puede ocurrir que la parte más externa sea más positiva o más negativa respecto de la interna. Y esto acá
recíprocamente, puede ser más negativa o más positiva respecto de la externa. Por lo general, un potencial de membrana se encuentra en equilibrio en la medida o queda un estado más o menos provechoso para la célula cuando el interior es más negativo que el exterior, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa? Que estas proteínas integrales de membrana son sensibles al voltaje. ¿Qué significa? Estoy hablando de lo que se llama difusión facilitada. Difusión facilitada por proteínas transversales de membrana. Transversales o, si se quiere, integrales de la membrana. Por ejemplo, la proteína puede ser lo que se llama un canal regulado por voltaje. ¿Qué significa? Que esta proteína, el caso de esta que estoy marcando acá, por ejemplo, puede ser el caso de una proteína que es sensible a la diferencia de cargas a un lado y al otro de la membrana. Si detecta que, por ejemplo, este lado es más positivo, mucho más positivo que este, que es mucho más negativo, ¿qué va a hacer? Se va a abrir por diferencial, si se quiere, por diferencia en lo que se llama gradiente eléctrico. Es decir, la diferencia de cargas. Acá hay una mayor concentración de cargas positivas y acá hay una menor concentración de cargas positivas. Si esto es sensible al voltaje, va a poder determinar eso y por lo tanto va a dejar ingresar espontáneamente cationes, ¿no? Para que ingresen. O puede ocurrir que haya canales regulados por ligandos, ¿no? Que acá esto depende que en la proteína se una una sustancia química particular específica de la misma para permitir el pasaje de sustancias a través del canal que abre la proteína integral de membrana a través de la membrana. Recuerden, es una proteína integral de membrana. Imagínenselo como si fuese una especie de tubo. Acá hay un corte transversal, obviamente, corte sagital en realidad de la proteína, que es como si yo agarro acá, esto si fuese un tubo, y por acá van pasando los iones, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, generalmente son cationes. Bien, esto también implica una apertura del canal. Acá está, se abre para que ingresen acá, se mantiene, y cuando se cierra y se da vuelta, deja entrarlo. Todo esto es sin gasto de energía, porque es a favor del gradiente de concentración. Profe, Sí. Sí. todo esto de voltaje y ligandos, ¿es solamente para proteínas canal o es para las dos proteínas? No, en general son para proteínas canales, estoy hablando yo acá, estoy hablando de canales. ¿Por qué? Porque después hay proteínas transportadoras que también son integrales de membrana, que también funcionan sin gasto de energía, que son los carrier. Yo ¿no? para entender ¿Quién lo habla? de... Yo, Martina. Ah, sí, perdón, sí. Yo para entender lo de voltaje y lo de ligandos puse que los canales regulados por voltaje no operan en función de la cantidad, sino que por las partículas cargadas. Exactamente. Sí, Y por los ligandos al revés. Sí, ¿Está bien? no. A ver, no es una cuestión de la cantidad, está bien lo que decís en el sentido de la concentración química del sustrato, si se quiere. Del sustrato o del soluto. Ojo con esto, está bien lo que decís, Martina, pero sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, de este lado, miremos acá, yo acá, de este lado, por ejemplo, de este lado, generalmente arriba siempre se pone que es el medio extracelular. Si yo acá tengo más partículas cargadas positivas que acá, y por ejemplo, y tengo una relación de partículas positivas y negativas, donde acá hay más partículas positivas y acá hay más partículas negativas, generalmente voy a tender a hacer pasar más partículas positivas para acá y más partículas negativas para acá, a fin de equiparar. Es una cuestión de cantidad en algún punto, y sí, refiere a la cantidad, pero no se trata de que sea por su mera cantidad, sino que también lo determina la carga. Lo determina la carga. Se busca que el interior sea más negativo que el exterior. Eso es lo que busca la célula. Entonces por eso se van a mover esos cositos. Sí, se van a mover. Pero ¿qué pasa? Las cosas se mueven en función del gradiente de concentración independientemente de lo que la célula quiera, entre comillas. Por eso vamos a ver que también tiene un lugar importante el transporte activo. Porque si acá, por ejemplo, por diferencia de gradiente de concentración, me están entrando más sodios, va a ocurrir, puede llegar a ocurrir, que una cantidad excesiva de sodio pueda ser tóxica para la célula.
porque la seca en algún punto. Miren, eso es el caso de los transportadores. Los carriers, que son las proteínas transportadoras, dice, une y transfiere especialmente una molécula de soluto a través de la bicapa lipídica. ¿Qué significa esto? Que en el caso de los carriers, no arma un canal, ¿no? A lo largo de la membrana. Lo que hace es agarrar a la molécula, si se quiere, por ejemplo, puede ser el caso de una molécula de glucosa, que es una molécula ya un poco más grande, que es una molécula mucho más grande que una molécula de dióxido de carbono, de oxígeno o incluso que un ion, es muchísimo más grande que eso. ¿Qué hace la proteína carrier? Caza, por ejemplo, una molécula de glucosa, si va a favor del gradiente de concentración, la agarra y la hace pasar por toda la bicapa lipídica y la larga en el medio intracelular, por ejemplo. ¿No? Y ahí. Una cosa es... Sí. Yo tengo 3 preguntas que no son de este tema. Cuando termine el Zoom nos vamos a volver a unir. Sí, obvio, pero el segundo Zoom. Ahora les voy mandando del grupo de la mañana el segundo Zoom. Escuchen, no se unan ahora. Cuando esto se corte, entramos al próximo Zoom, ¿ok? Profe, Sí. entonces la diferencia entre un canal, las proteínas de tipo canal que estabas describiendo recién y las carriers, puede ser que las carriers sí requieren de energía, de uso de energía. Las carriers no requieren energía y voy de vuelta con esto. Dame un segundito, que le estoy pasando los de la mañana el segundo link. Escucho. Repito, entramos al segundo link cuando este se corte, no antes. ¿Quién preguntó? Bien, Pau, mirá. Las proteínas carrier, yo les voy a hacer el mismo ejemplo que les hice a los chicos de la tarde. ¿Se acuerdan el ejemplo del boliche? Bien. Imagínense una cosa, ustedes están afuera de un boliche y quieren entrar a un boliche, que hay una fiesta exclusiva a la que los invitaron. Dicen que los invitaron en principio, no deberían poder entrar. Pero ¿qué pasa? Hay toda una cadena de patobas, de patobicas, ¿no? Que están mirando. Algunos están mirando hacia afuera y otros están mirando adentro del boliche, ¿no? Hay una cantidad de seguridad estúpida. Esos son los fosfolípidos de la membrana. Los patobas constituyen la membrana para poder ingresar al boliche. Bien. Imagínense que hay gente exclusiva, ¿no? Que los organizadores del evento conocen y dispusieron lugares específicos donde esos que conocen a esas personas importantes abrieron como canales entre los patobas, abrieron como un surquito para que esa gente pueda pasar, ¿no? Eso es una proteína canal. Te dicen, no, sí, vení, vos pasá, vos sos un ion, pasá, no hay ningún problema. Dice, señor Magnesio, ¿cómo está? Pase, listo, chao. Ahí se abre un canal entre los patobas, ¿no? Que es lo que arma la proteína transmembrana. Es una proteína canal. Por ejemplo, pasó un ion. Distinto es, ojo, distinto es que venga un organizador del evento, por ejemplo, más o menos conocido, y te ve a vos allá afuera y te dice, ah, Mati, ¿qué hace tanto tiempo? Sí, boludo, pasá, vení. Y el tipo conoce a los patobas y le dice, permiso, traigo a alguien, y te hace pasar por todo ese quilombo de patobas, ¿no? Los va moviendo un poquito, che, pasen, este es amigo mío, no pasa nada, pum. Ese es el carrier, el que te mete, pero medio metiéndote entre los patobas. Ese es el carrier. El otro te arma un canal, no, ni los ves. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende el ejemplito? Los patobicas son los fosfolípidos de membrana. Esa es la lógica, la diferencia entre el canal y el carrier, por ejemplo. ¿No? Imagínense que ustedes van a un boliche y van con una persona hiper exclusiva. Ah, pará, ese me va a servir para enseñar el sin portes. No. Ese me la voy a guardar. Ese me la voy a guardar para después. Pero fíjense, cuando hablamos de joda nos entendemos mejor. Yo odio los boliches, me embolan un montón. No me gustan, pero sí que es una fiesta un poco más privada, sí estaría bueno. Bien. Acá tenemos un resumen general de lo que es la difusión facilitada. Ambos dos ejemplos que acabo de dar, tanto por canales como por carriers, por transportadores,
son difusión facilitada, ambos dos. Pues están facilitadas por proteínas de membrana. Uno te abre un canal donde pasan, particularmente los iones, ¿no? Como es el caso del sodio, el magnesio, el potasio, el calcio. Y otro es para moléculas un poco más grandes como son los carrier, ¿no? Vuelvo al ejemplo de los patobas. El que es el canal es el que te pone, te abre los patobas una parte de un lado al otro y le dicen, pasa. Y no tenés que ver. Y el otro sí te conoce a vos, lo conoce a los patobas y le dicen, este es mi amigo, no pasa nada. Y te va metiendo ahí todo apretado y te larga dentro del boliche. Toma, hacé la tuya. Listo. En ninguna de las dos gasté energía, ¿eh? En ninguna de las dos gasté energía. Ojo con esto. No gasto energía. Estos son movimientos a favor del gradiente de concentración. O sea, tuvimos difusión simple y difusión facilitada. La facilitada puede ser por canales o por bombas. Los canales son sensibles al voltaje, es decir, a la diferencia de cargas de uno al otro para transmitir iones, o bien operados por ligandos, que son sustancias específicas que cuando se adhieren a la proteína transmembrana permiten el pasaje quizás de sustancias más específicas. No hay ejemplo. Pregunta, profe, ¿solamente se gasta energía cuando va en contra del gradiente? Muy bien, por ejemplo, si tengo que ir en contra del gradiente de concentración, se va a gastar energía. Hay un ejemplo que ahora vamos a ver, que es el siguiente. Transporte activo por bombas. Adenosin trifosfatasas o ATPasas. Bla, 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 bla. Las ATPasas son bombas, es decir, son también proteínas de membrana, son de estructuras ya un poco más complejas, son estructuras cuaternarias, pues está asociado a porciones proteicas relacionadas con actividad enzimática, que implica lo siguiente. Imaginémonos, por ejemplo, que ahora, ¿no?, quiere ingresar una partícula en contra de su gradiente de concentración, ¿no? O mejor aún, las queremos sacar en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Supongamos, vamos de vuelta al ejemplo del boliche. La proteína transmembrana, de este caso, por ejemplo, que es una estructura proteica en realidad, tiene que sacar, supongamos que, o tiene que meter hacia el interior algo que tiene menor concentración adentro y mayor concentración afuera. Algo que está en poca cantidad, Dios me perdone por lo que acabo de decir, porque concentración no es cantidad, algo que está en menor cantidad afuera de lo que está dentro. O hacerlo al revés inclusive. Sacar algo que está más concentrado afuera de lo que está concentrado adentro, ¿no? Profe, Algo que ¿qué es ese cosito de la imagen que tiene como forma de pera? No entiendo esa imagen. Esa es la bomba de sodio potasio. Ah, ok. Bien. Denme un segundito. ¿Alguien me mandó un mensaje del grupo de... No, para. Carajo es esto. Bien. Bien. Algo que quiero es avisar que el otro día estaba leyendo y me quiero redimir. Esto, generalmente, la bomba de sodio-potasio, expulsa 3 iones de sodio y mete 2 potasios. Yo dije que era 2-1. En realidad, sí, la ganancia neta es una... Perdón, ¿sí qué pasa? La ganancia neta siempre es la pérdida de una carga positiva. Eso es para que sepan los de la tarde, nada más que lo expliqué mal, les pido perdón. Una cuestión más. ¿Qué es el transporte activo? En este caso, por bombas. Lo que hay básicamente es algo que empieza a bombear, justamente porque tiene que hacer a fuerza, a presión, tiene que utilizar energía, que hacen en forma de ATP, para bombear cationes sodio que están poco concentrados en el interior de la célula hacia donde están más concentrados, que es en el exterior. Raro. ¿Por qué va a ir en contra del gradiente de concentración?
Porque altas concentraciones de sodio para la célula son tóxicas, ¿no? El sodio se mete en cualquier otra molécula, chau, te pudo haber cagado cualquier tipo de función enzimática, se puede meter como cofactor, te hinchó las pelotas y no queremos eso. También, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense esto. El sodio tiene mayor concentración afuera que adentro. Este sería el movimiento habitual. El sodio debería poder moverse por proteínas de tipo canal, que es la que vimos anteriormente, a favor del gradiente de concentración hacia el interior de la célula. Y lo hace. Y se mueve así. Pero cuando la célula empieza a detectar que ya tiene demasiado sodio adentro, dice, no, pará. Esto es un montón. Es más de lo que puedo tolerar. Y encima sigue entrando más. ¿Qué ocurre? También hay otra partícula cargada que es el potasio, que está muy cargado adentro de la célula, hay mucha concentración del mismo dentro de la célula y está poco concentrado afuera. Lo que va a hacer es lo siguiente, mira, la célula va a tratar de hacer lo siguiente, sacar 3 cationes sodio, es decir, que se mueva en contra de su gradiente de concentración e ingresar 2 cationes potasio. Pero para eso tiene que ir en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, va a tener que gastar energía, va a tener que bombear 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro, yendo ambos en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué va a ocurrir? Va a bombear 3 sodios y va a incluir 2 potasios. La ganancia neta, es una carga positiva. ¿Por qué? Porque si perdí 3 positivas, pero gané 2 positivas, perdí una carga positiva. Eso se traduce en la ganancia de una carga negativa, necesariamente. ¿Se entiende? Ese es el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué digo esto? Esto implica que el sodio y potasio no tengan otras formas de moverse, sí, a favor de su gradiente de concentración, sí lo hacen a través de los canales. Ahí se mueven a favor de su gradiente, mientras que la bomba de sodio-potasio está gastando energía para que el sodio quede más concentrado afuera que adentro. ¿Entienden lo que les estoy mostrando? Sí, y la pera esa sería como la ATP. La bomba de sodio-potasio. La espera esta es la bomba de sodio-potasio. Claro, sería la ATP. Exactamente, acá estaría asociado, acá esto que tenemos acá sería la porción que admite la ATP-ASA. El ATP se hidroliza. ¿La pera es la ATP-ASA? No, la pera es todo. Es toda la bomba de sodio-potasio. El ATP-ASA también forma parte de la bomba de sodio-potasio. Es lo que le da la energía para exactamente, que acá ¿siempre viene. ¿Siempre son 3 y 2? ¿Qué? ¿Siempre son 3 y 2? Sí, 3 sodios, 2 potasios. Tengo entendido. Hay lugar, yo estoy segurísimo que en algún momento leí que eran 2-1. Pero después hace poco estaba leyendo y dije, no, pará, ¿cómo puede ser? Bueno. Lo importante es que sepan que siempre... Esta bomba sería, perdón, sí. una es como polienzima o esto. No. Esta cosa que es una cosa re compleja, es una proteína de estructura cuaternaria porque tiene varias subpartes, varias porciones lipídicas y también tiene asociada la ATP-ASA. Es un complejo multiproteico, si se quiere, es un complejo de proteínas. Es una cosa enorme dentro de la membrana. A ver si acá había una imagen más específica de la bomba de sodio-potasio. ¿Dónde está? Buah, me recabió. No, les juro que yo había visto, bueno, loco no estoy. No, estos son sinapsis, no vamos a llegar a ver esto ni en pedo. Bueno, ese es el funcionamiento por bombas. Lo que busca no es el transporte activo, no busca equiparar concentraciones, está buscando generar el medio adecuado para la célula. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que busca el transporte activo, no se mueve por gradiente de concentración. Como muy bien indicó Julieta, si se va a mover en contra del gradiente de concentración, va a haber gasto de energía. Ojo, ahora cuando entremos en el próximo Zoom, vamos a ver que este gasto de energía puede venir del ATP de la célula o puede venir del movimiento de las partículas del mismo gradiente, como es el caso del transporte sin porte. Ahora vamos a ver
qué significa esto. La llamada finalizará en menos de 1 minuto. Así que les recomiendo que vayan saliendo de este Zoom y vayan ingresando al otro, ¿ok?